Bueno, 5 en punto y ha comenzado hoy nuestra conversación sin reserva para hablar de un tema que yo sé que les va a gustar muchísimo, cuyas personas han trabajado en el medio saben de qué vamos a hablar, pero las personas que están siempre en las pantallas de los televisores muchas veces no conocen qué existe detrás de hacer periodismo para televisión. Y un grande nos acompañará el día de hoy, vamos a invitarlo de una vez para que conversemos. Invoca el día de hoy la magia de contar historias para televisión. Recuerden que ustedes aquí se inspiran, descubren y aprenden sin reserva. Esa es la idea, contacto expertos con sus dudas para que ustedes las puedan resolver. A esta hora entonces nos vamos a conectar con Manuel Teodoro y mientras llega, muchos colombianos ya saben de la talla del periodista que está invitado el día de hoy. Manuel Teodoro es periodista y director del programa Séptimo Día y El Rastro de Caracol Televisión. Muy pocas personas saben que no nació en Colombia, nació en Nueva Orleans, Estados Unidos, y pues vive aquí en Bogotá. Manuel Teodoro, ojo, máster en periodismo de la Universidad de Miami, inició su carrera en CBS News y ha ejercido el periodismo desde 1985. Vamos, nuevamente, no sé por qué no nos conecta Manuel. Aquí estamos intentando conectarnos, ya me enviaste la mano, pero no hemos podido enchufarnos. Vamos a volver a intentar, ¿vale? Pongámosle a la gente que va llegando para que sepa de qué vamos a hablar hoy en Sin Reserva. Entonces, pongámosle aquí para fijar el comentario. La magia de contar. ¿Me puedes enviar la invitación para el live, Manuel, porfa? La magia de contar historias para TV. Perfecto. Vamos a ver aquí. Ya se van conectando, qué bueno. Freddy, mire, Freddy es uno de los grandes periodistas de este país y la tiene clara en el tema de hacer periodismo para televisión. En este momento está trabajando en Caracol Televisión. Vamos a ver si podemos conectarnos con Manuel. A ver. Listo, acá ya está fijo. Perfecto. No, no me llega, Manuel, no me llega, no me llega. Vamos a ver, transmitir con Manuel, a ver si ahí ya. Está diciendo otra vez que vamos a comenzar para poder enlazarnos con Manuel Teodoro. Está Hola, conectando. ¿Cómo estás, Manuel? Te escuchamos, pero no tenemos el gusto de verte. José Fernando, ¿qué hubo? ¿Cómo te va? Bien, te escucho perfectamente, ¿no me ves? No te veo. Bueno, No es que es un apareces tema en de el live. producción. Aquí está Daimar, productora ejecutiva, espichando botones, poniendo el dedo en la pantalla. Yo estoy Las aquí. cosas que pasan detrás de cámaras y todo eso es lo maravilloso, Manuel, y la Ah, gente no no, eso conoce. sí, detrás de cámaras pasa de todo. Uno pudiera, uno podría hacer un programa de 1 hora y otro programa de 3 horas con todo lo que pasó detrás de cámaras. Y sabes una cosa, me parece igual de interesante que lo que la gente ve adelante de esa cámara, frente a cámara. Me parece muy interesante y sé que la gente se vería una historia completa de todo lo que viven los periodistas detrás de cámaras. Sabemos que pues para hacer televisión uno de los ingredientes primordiales, importantísimos, yo diría que casi que es el 60% del trabajo en televisión es el trabajo de los camarógrafos. Por eso un agradecimiento de antemano para hablar de este tema, porque claro, los periodistas pueden tener la idea, pero ellos tienen el concepto. Y como está claro, hablar de televisión es hablar frente a la cámara. ¿Y quién lleva ese ojo? Es el camarógrafo. Vamos a ver si podemos enlazarnos y podemos tener una comunicación con nuestro amigo Manuel Teodoro. Bueno, entonces les decía, inició su carrera en CBS News. Aquí está Manuel. Mano, pero ¿qué pasa? Claro, es que como las cámaras profesionales, esto es un celular, eso para ti no cuenta. Claro, claro, no, 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 pero esta cámara está formidable. Yo creo que este es el futuro para todos nosotros. Total, así es, ese es el futuro. De hecho, Manuel es el presente. Estamos viviendo en este momento y estamos llegando a muchas personas gracias a este aparatico que tienes ahí al frente. Pregunta, ¿puedo fumar mi pipa mientras que hablamos? Lo que tú decías, estamos entrando a tu casa, ni más faltaba. Bueno, les cuento.
CBS News y ha ejercido el periodismo desde 1985. No vamos a decir la edad, Manuel, este no es el momento. En Tengo Univisión, 32 años, Telemundo. 32. No, pero sabes Pero, que sí pareces de 32. pero Lo que pasa 32 es que trabajando en Caracol. no me beneficia que tú digas que tienes 32 porque evidentemente yo tengo que ser un poquito más chiquito. Un poquito más chiquito. O sea, tú tienes, si yo tuviera 32, tú tendrías como 12. 3 añitos. Venga, déjeme terminar de presentarlo. Entonces, en Univisión, Telemundo y NBC como reportero, en Canal Caracol, lo vemos actualmente en el Caracol Televisión, en CMI, y se ha desempeñado como director y presentador. Actualmente es el director de Séptimo Día, el programa de mayor audiencia los fines de semana en nuestro país, y además es director del Rastro. Ha ganado, ojo, 14 premios periodísticos a su labor, entre los que están Emmy en Estados Unidos, Simón Bolívar en Colombia y el Media en España. Así que este es un experto consagrado, lo hemos visto ya todas las noches, hace parte, su cara es demasiado familiar. Me imagino que cuando lo encuentran en cualquier parte, hermano, usted no puede estar tranquilo tampoco. No, pues cuando la gente se acerca y me preguntan cosas o piden la foto, el autógrafo, yo lo primero que trato de hacer, José Fernando, es agradecerles. Porque si alguien me acerca es porque de alguna forma está diciendo lo que usted hace en la televisión es útil para nosotros. Nos gusta, muchas gracias. Y lo que encuentro es que cuando la gente se acerca, me quieren contar historias. Entonces, nosotros que somos periodistas, tú y yo, pues sabemos el valor que tiene que alguien pues quiere contarle a uno una historia, porque esa es la raíz de todo. Además, porque ve en uno la posibilidad de amplificar esa historia y de ayudar de alguna manera, ya sea si es un aspecto jurídico, de hacer justicia, de contar grandes historias. Y eso es lo bonito que se convierta usted, Manuel, por lo menos en este país, como un referente de personas que denuncian, que son inquietas, que son rigurosas en su trabajo. Y vamos a comenzar a hablar de esto. ¿Por qué le puse la magia de hacer historias para televisión? Porque sé todo lo que hay detrás, porque sé que a veces en serio nos toca hacer magia para que algo salga al aire, porque la inmediatez es, yo creo que el peor enemigo del periodista que trabaja haciendo informes para televisión. Entonces, comencemos por lo básico. ¿Cuál es la diferencia para que la gente nos entienda entre hacer un informe periodístico para prensa, para radio y para televisión? ¿Cuáles son esos ingredientes básicos? Bueno, la gran diferencia, como tú sabes muy bien, José Fernando, entre la televisión, radio y prensa escrita es esto, la imagen. En este momento la gente nos está viendo. Están viendo detrás de mí una imagen, están escuchando un sonido, y si yo saco esa cámara a la calle, pues van a ver hechos y realidades. Yo pienso que la televisión es el medio para mí personalmente predilecto porque trabajamos con camarógrafos, trabajamos con otros seres que mancomunadamente con el periodista crean un documento periodístico donde se puede ver, y como ya sabemos, el lente no parpadea, produce audio, o sea, produce sonido, y obviamente el buen periodista de televisión escribe mínimamente, porque la imagen y el sonido se encarga de comunicar mucho. Entonces, la redacción del periodista en televisión tiene que ser respetando y ser hecho respetando que esa imagen ya está diciendo mucho, que ese sonido ya está comunicando mucho y lo que hay que hacer es como enmarcarlo. Eh, Quiere decir también que la radio se destaca por otras cosas. En la radio, quien habla por radio tiene más flexibilidad y posibilidad de escribir, porque no hay imagen. A veces yo envidio a la gente de radio porque pueden hablar más. En televisión no podemos hablar tanto. Precisamente por eso, porque la imagen dice mucho. Y en prensa escrita,
Sí que hay una gran oportunidad de expresarse a través de la redacción, ¿no? Y la escritura, obviamente. Yo comencé mi carrera como periodista para un periódico en Estados Unidos escribiendo, pero rápidamente me di cuenta que aquello de la imagen era más compatible con mi forma de ser. Me gusta el cine, me gusta mostrar, y creo que pues todos son muy válidos y muy fuertes, y afortunadamente en Colombia existe todavía ese respeto para la radio y respeto para los periódicos, y la televisión pues obviamente también juega un papel muy importante. Eh, eh, Tengo un profundo respeto para los noticieros. La gente me pregunta mucho de Fernando, pero usted ¿por qué no trabaja en el noticiero? Pues, hombre, yo quisiera, porque las noticias de hoy son importantes para la gente esta noche. A las 7 de la noche, pues la gente necesita saber temas sobre la pandemia y sobre la economía y sobre lo que está pasando en el mundo. Pero yo tengo una maravillosa oportunidad que agradezco infinitamente, y no es solamente registrar en mis programas el qué, hoy es el qué pasó, sino el por qué, lo que está detrás de los hechos. ¿Por qué se produjo un accidente de tránsito entre un Transmilenio y un carro? ¿Por qué? Pues el hecho es el qué, pero el por qué puede obedecer a muchas cosas, y es ahí donde entramos a investigar, lo cual es pues maravilloso para nosotros como periodistas, porque pues satisface mucho esa curiosidad que nos caracteriza, pero también para el público, ¿no? Porque el público anhela esa historia detrás de la historia. Entonces, no, yo sí me considero una persona muy afortunado y muy agradecido por poder estar ejerciendo esta profesión en un país donde hay tanto por contar. Una de las claves, Manuel, y lo dices reiteradamente en algunos talleres, yo he tenido la oportunidad de estar en uno contigo en Caracol Televisión, es precisamente eso que acabas de decir. La clave de contar historias para televisión, buenos informes periodísticos, está en indagar el por qué. Porque el qué, supongamos, y pones este ejemplo siempre que me quedó grabado, y es, por ejemplo, una señora con su hija que iba al colegio fue arrollada en una esquina, ¿cierto? Ese es el qué pasó, ¿cierto? Sí, ¿Quién es? Bueno, ya sabemos la señora y su hija. Pero en últimas, el por qué termina siendo el más importante. ¿Cómo? No, es que iba de la mano y entonces lo atropelló. Pero el por qué termina siendo el más importante y el más atractivo. ¿Por qué? Porque resulta que la atropellaron porque ahí no hay señalización hace yo no sé cuántos años. Porque en esa esquina la persona que atropelló a esta mamá y a su hija estaba en estado de embriaguez. Entonces termina siendo el por qué la causa de indagar en el periodismo aún más y profundizar, y es lo que llama la atención de los televidentes. así es, José Fernando. Y mira, y esta es una historia verídica y te agradezco el ejemplo que acabas de dar. Nosotros registramos un hecho hace un par de años, de hecho lo compartí contigo, donde una señora es atropellada en una esquina de Bogotá por un Transmilenio. La primera versión era que la señora cruzó la calle cuando el semáforo estaba en rojo y ella no tenía por qué cruzar. El día siguiente el reportero volvió al consejo de redacción y dijo: Manuel, es que no fue por eso que fue atropellada, es porque ella era ciega y ella no vio pues que pues el semáforo, porque obviamente pues siendo invidente pues no tenía la forma de verlo, y el enfoque de esta investigación debería ser la falta de semáforos en Bogotá, que tienen esos piticos que uno Uh escucha en -huh, otros uh -huh, países donde hay plata para comprar esos piticos. uh -huh, Entonces deberíamos hacer un reportaje sobre eso. Yo, bueno, muy interesante. El tercer día, el reportero llega y me dice: no, Manuel, es que el conductor del Transmilenio iba en estado de embriaguez, y hay un tema, y es que estuve averiguando que hay altos índices, o habría altos índices de consumo de alcohol entre el gremio de los conductores. Y entonces yo le dije: oiga, ¿qué investigación podría ser eso tan interesante? ¿En manos de quiénes estamos? El día siguiente me dijo: no, Manuel, eso no es verificable. Eso es importante, ¿no? O sea, uno no puede estar conceptualizando lo que uno cree que podría ser el enfoque. Y me dice: no, Manuel, es que el problema es que ese Transmilenio
no tenía los frenos porque las pastas de los frenos que habían importado eran de China y no eran propicios para los transmilenios. Y he podido averiguar que los transmilenios y los míos y los otros buses en el resto del país también tienen defectos en los frenos. Entonces, por ahí sería la investigación. Mire, 5 diferentes enfoques acerca de un solo hecho, ¿no? Terminamos concluyendo que no había una razón muy clara por la que ese Transmilenio atropelló a la señora. Mi sospecha, y no voy a salir al aire con sospechas, pero mi sospecha, pues era que la señora estaba distraída hablando por celular y el Transmilenio simplemente. Pero eso es lo lindo de poder investigar, es de tener ese tiempito, porque tampoco hay mucho, pero tener ese tiempito para poder llegar al fondo de las cosas y poder buscar utilidad y que el hecho no transcurra en vano, que sirva para algo. Y creo que eso es lo que tratamos de cumplir todos los domingos, eso es lo que tratamos de hacer. Al empezar dijiste algo que me parece muy valioso y que nos diferencia definitivamente de las maneras de hacer información para prensa, para radio y televisión, y es el trabajo con el camarógrafo. Definitivamente el trabajo, el colegaje con el camarógrafo en últimas resulta siendo tal vez lo más importante, no puedo decir si lo más importante, pero es muy relevante a la hora de poder contar tu historia porque tú te basas precisamente en las imágenes que esa persona capture y en tú también cómo guíes a ese camarógrafo de qué es lo que quieres contar y cómo lo quieres contar. Entonces, ese día recuerdo mucho que tú nos pusiste a cerrar los ojos y les pido a todas las personas que están aquí en este momento que puedan cerrar los ojos e hicimos un experimento y es si la persona que está viendo televisión en su casa cierra los ojos y entiende todo lo que el periodista le quiso decir, cómo, cuándo, dónde, por qué, para qué, etcétera, ¿el periodista ha hecho o no ha hecho su trabajo para televisión? No ha hecho su trabajo para televisión. Si yo le cuento absolutamente todo, de tal forma que es como si fuera radio para televisión y usted entiende todo, con los ojos cerrados, quiere decir que hay un irrespeto total por la imagen. Yo como periodista de televisión, yo tengo que mostrar una imagen. Estoy en este momento mostrando una imagen, pues si usted está viendo en mi mano un briquet rojo y está escuchando este sonido, ¿yo por qué debo escribir? Mientras que el briquet rojo en la mano del individuo que ve en pantalla es golpeado por un cuchillo metálico que produce un sonido como si fuera metálico. ¿Para qué? Simplemente hago esto. Y ustedes ya están viendo, pues, suponiendo que pueden ver y escuchar algo que es la maravilla de la imagen de la televisión y el cine. Es que muchas veces las palabras sobran. Y yo siempre le he dicho a los jóvenes periodistas cuando me preguntan, bueno, ¿usted qué me aconseja si quiero entrar a trabajar como periodista en televisión? Y mi consejo, además de otras cosas, siempre es, si a usted le gusta escribir mucho, 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 no trabaje en esto. Trabaje en un periódico, o sea, trabaje. Aquí nuestros amigos están buscando jóvenes reporteros para escribir y que Dios los bendiga porque necesitamos gente que escriba. Pero en televisión no podemos escribir mucho precisamente por lo que tú dices, Jorge, es que la imagen es importante y es por eso que antes de salir a grabar, ya sea en otra ciudad y estamos sentados con el camarógrafo en el avión, yo tomo el tiempo para sentarme con el camarógrafo y el asistente también a contarles de qué se trata la historia. Mira, vamos a ir a Sincelejo, donde hay un señor que dice que fue estafado. Una intermitencia en la señal con Manuel. Entonces, eso es importante, es comunicarse bien al camarógrafo de qué se trata la historia, porque él con su ojo puede aportar mucho. Nosotros como periodistas, y también lo dijiste al principio, nos buscan mucho para contarnos historias.
Y muchas de esas historias, Manuel, lamentablemente no son historias bonitas. Son historias crudas de nuestra realidad, como lo acabas de decir, sobre todo en este país. Uno ve, a veces ve noticieros en Panamá y abren con un trancón o en Miami en la N95. Es decir, aquí este país da constantemente, se cree que la pandemia es lo más duro y resulta que los noticieros han tenido que poner la pandemia casi que en tercer plano muchas veces por las noticias que surgen a diario en nuestro país, desgarradoras y tristes. Entonces, quisiera preguntarte cuáles han sido esas historias que han marcado tu vida profesional, que recuerdas con cariño, en donde tú pudiste aportar como periodista para televisión, en donde pudiste denunciar y pudiste ayudar a esas personas. ¿Cuál es esa historia que te ha marcado? Mira, José Fernando, pues con 34 años de hacer periodismo hay muchas historias que uno recuerda. Obviamente, los conflictos armados, los atentados, los desastres naturales. Yo estuve en Armero en el año 85, de mis primeros trabajos. Eh, pero yo tengo que decir que las historias que más me marcan no necesariamente son tragedias, aunque las historias de niños en medio de tragedias para mí me marcan mucho. En los conflictos uno encuentra, en los conflictos armados uno encuentra lo mejor y lo peor del ser humano. Lo mejor y lo peor. Una vez estuve cubriendo algo en El Salvador y vi con mis propios ojos cómo un señor corrió en la mitad de una mina, de un campo minado, para rescatar a un soldado herido, sin saber quién era el soldado. Y al mismo tiempo vi cómo eh, también soldados, al matar a un guerrillero con un alicate, le sacaba el diente de oro del cadáver. O sea, ¿qué más tétrico que eso? Entonces uno ve lo mejor y lo peor del ser humano en las guerras. Pero si tú me preguntas a mí cuál es la historia que más me tocó el corazón en toda mi carrera, sería la historia de Sasha. Mm. Sasha, Sasha fue una niña mexicana que tenía leucemia. Y Sasha había intentado con sus papás conseguir una transfusión de médula ósea, que era la única forma de salvar su vida, infructuosamente, porque su tipo de sangre era bastante, digamos que exótico. Y ya estaba, se puede decir, a vísperas de su muerte. Y cuando a mí me mandan a cubrir a Sasha, yo no entendía muy bien cuál era la gracia, pues infortunadamente hay muchos niños con cáncer. Pero cuando llegué al aeropuerto de Milwaukee, en Estados Unidos, yo me di cuenta por qué Sasha merecía las cámaras en esa época, Univision. Ujú. Yo llegué al aeropuerto con mi camarógrafo y ella estaba esperándome en el aeropuerto, en su silla de ruedas, con una flor. Y me dijo, oiga, señor periodista, con ese acento mexicano que es tan pegajoso, usted viene a contar mi historia, ¿verdad? Y le dije, sí, pues le voy a contar muchas cosas porque lo tenemos que hacer rápido porque me voy a morir pronto. Venga, ¿a usted le gusta la comida mexicana? Le dije, sí. Pues vamos a mi casa, órale, que mi mamá nos va a hacer unos taquitos y unos burritos y le voy a mostrar todas mis muñecas Barbie. Y le voy a contar y le voy a mostrar cómo es que yo bailo las canciones de Michael Jackson. Usted lo va a grabar, ¿cierto? La energía de esta niña y su aceptación de su muerte inminente me dejó estupefacto. O sea, casi que no pude hacerle ninguna pregunta. Llegamos a su casa, comimos, me bailó y me dijo, pues señor, si usted me pregunta a mí, además me decía, si usted me pregunta a mí, un poquito como el presidente Uribe, si usted me pregunta a mí, yo le voy a decir lo siguiente, yo ya estoy lista para morir. ¿Por qué? Porque tengo 12 años, yo ya conocí Disneylandia, Disney World, sentí amor por un muchacho en mi clase que
aun cuando yo soy calva, me dio un besito y yo ya he sentido que es amar y que es dar amor. Mira, José, ante eso yo no sabía qué decir. Sacamos ese reportaje por televisión, bien editado, y usted no se imagina lo que pasó después. No se imagina. Los teléfonos comenzaron a sonar en Univisión de todo, como eso se ve en toda Latinoamérica. De todo Latinoamérica tuvieron que contratar como 3 o 4 contestadoras de operadoras y poner una especie de secretaría ahí para contestar las llamadas. Gente queriendo ofrecer su sangre, hacer donaciones. Y obviamente hicimos una pequeña campaña a través de la Cruz Roja. Y usted no se imagina lo que pasó después. Yo me desconecté de la historia, me fui, me acuerdo, nos mandaron a la primera guerra del Golfo en Kuwait, y cuando regresé a los 3 meses, en la mesa de asignaciones, o sea, donde están las personas que buscan noticias, Janet Quintero, me acuerdo, Janet Quintero me dijo, Manuel, hubo compatibilidad. ¿De qué está hablando? ¿Se acuerda de la niña mexicana que entrevistaste hace 3 meses en Milwaukee? Y sí, pues imagínate que alguien de la República Dominicana tenía ese mismo tipo de sangre exótico y se fueron de la Cruz Roja, recogieron la sangre, le hicieron transfusión y está reaccionando los glóbulos, no sé cómo se llama eso, en su cuerpo, y la niña va a vivir. Y dije, por Dios, no puedo ser. Me dijo, sí, y es para que vayas la próxima semana a entrevistarla. Yo, claro, claro. Y me fui con otro camarógrafo y regresamos. Y me acuerdo, no voy a llorar, me acuerdo que esa niña estaba en el aeropuerto esperándome con una flor y me dijo, gracias. Eso para mí, José Fernando, yo no recibí ningún premio para ese reportaje, ningún Simón Bolívar, ningún, nada. Pero ese gracias a mí, para mí, es el mejor premio que he recibido en mi vida. Ese Mira, gracias. con Y eso que por ahí en acabas estos de días me la decir, encontré en Facebook, que está viva, se casó, wow, se casó con un salvadoreño, ya tiene como 30 años. wow. Y, Mira que, y, y nosotros hicimos un reportaje sobre ella. ujú, mira Yo que no sé por la eso es historia. magia. Entonces, hiciste magia, hiciste Pues magia. el héroe de la historia es el tipo que donó la sangre, ¿no? Y no quiso ser conocido. Yo no, ese es un ángel. Yo no sé quién es ese señor, pero es un ángel. Y en esta tierra hay ángeles. Los hay. Los hay. No todo es negativo. Así es, y estamos constantemente, precisamente en una montaña rusa. Ese es nuestro trabajo, escuchar historias de este tipo, desgarradoras, que uno simplemente va y cubre, informa la situación, trata de escuchar todas las fuentes y ponerlo en ese informe, porque en este caso debe ser bien contado, bonito, además con ese personaje que tenías. Y luego ver cómo simplemente ese informe se encarga de ser replicado en otras mentes, en otros corazones, y esos corazones condolerse por esa situación y hacer lo que ocurrió gracias a un informe periodístico. Eso es maravilloso. Aquí decían, es lo maravilloso, lo bello del periodismo. Orgullosa de ser periodista, dicen varios. Ahí es cuando uno dice, vale la pena ser periodista. Por supuesto que sí. Pero en medio de esa montaña rusa, Manuel Teodoro, y creo que también te ha pasado, y de hecho me dirás si miento, parte de hace unos pocos años estuviste muy enfermo, Sí. y es también en medio del estrés, de la presión, precisamente de esa montaña rusa que vivimos, en medio de la inmediatez, en medio de historias tristes, pero emociones también como esta que nos elevan y nos llenan de esperanza. eh, ¿Cómo manejar la parte del trabajo, la parte laboral y no dejarse llevar por este tipo de emociones? La viven también los médicos, por supuesto, ni más faltaba, pero es una exposición fuerte. Estás expuesto constantemente a ese tipo de emociones de los demás, de tristezas, de alegrías, etcétera. ¿Cómo manejar eso para evitar que llegue al punto hasta donde tú llegaste?
Sí, bueno, hay que aclarar de qué está hablando José Fernando. Yo hace 5 años me infarté y estoy vivo de milagro porque tenía la arteria coronaria 95% taponada. Y el doctor Bernal de la fundación dijo, Manuel, tú estás vivo de milagro. Y definitivamente, pues eso es causado por, pues obviamente por mala alimentación, que no es mi caso porque no me alimento mal, pero sí por la herencia del gen. O sea, en mi familia hay una tradición cardíaca entre abuelos y abuelas y problemas coronarios. Entonces yo heredé eso. Pero lo que tú dices, ¿no? El estrés produce, eso no lo sabe mucha gente, el estrés produce colesterol en muchos de nosotros, en unos más que en otros. En mi Ujú. caso, me produce mucho colesterol. Ese estrés lo atribuyo a varias cosas. Uno es, pues, no es tanto nuestra carrera. Yo creo que, y he visto personas que trabajan en canales de televisión como periodistas, que son personas que saben manejar el estrés y también en prensa y en radio. Es, mi mamá siempre me decía, la vida es 10% lo que te pasa y 90% cómo tú reaccionas ante lo que te pasa. Ujú, ujú. Los pensamientos son propios y esa es y la reacción es lo que te lleva en Sí, últimas. yo hoy trato de no ser como tan obsesivo con querer controlar todo. Hay ciertas cosas que otros pueden controlar. Hay ciertas responsabilidades que yo como director del programa he aprendido a delegar a la subdirectora, a Diana, a la productora ejecutiva, Dora, a los mismos periodistas y productores. Uno en otras épocas quería hacer todo. Ahora yo ya confío mucho más en la gente, estoy ahí para guiarlos y no me obsesiono tanto. Eso pues no es fácil porque yo soy obsesivo, pero Además, riguroso. sí, he aprendido a meditar, a hacer yoga, a respirar y a tratar de mantener el balance, ¿no? A tratar de mantener el balance. Mi abuelo Mario Bermúdez, de Chiquinquirá, Boyacá, Ujú. siempre me decía que su vida era una eterna búsqueda de balance. Y yo le pregunté un día a José, oiga, abuelito, ¿usted qué quiere decir con balance? Y me respondió lo siguiente. Me dijo, balance es balancear dos cosas en la vida. Por un lado, lo que toca hacer, para trabajar, pagar cuentas, despertarse temprano, ordeñar la vaca, lavar la casa, planchar la ropa y pagar el IVA. Lo que te toca hacer. Por otro lado está lo que quieres hacer. Ir a cine, tomar una cervecita, comer comida rica, irse de vacaciones, jugar tejo, voleibol, basquetbol, lo que te guste, escuchar música. Pero tú no puedes hacer demasiado de esto y descuidar esto. Y tampoco hacer demasiado de esto y descuidar esto porque pues la vida se vuelve muy aburridor. Es buscar balance. Y yo creo que antes del infarto yo no tenía mucho balance. Yo estaba obsesionado con el trabajo, con el rating, con la competencia, con encontrar esa próxima historia y informar mejor. Y yo trabajaba todos los días, hasta los domingos por la mañana yo llamaba a mi gente de séptimo día y en mi casa me decían, oiga, deje que su gente descanse. Ujú. Ya, la vida tiene que tener ese balance. Entonces, yo pienso mucho en lo que me dijo mi abuelo. Busca balance y trata de equilibrar un poco la vida y de esa forma he mantenido pues mayor balance, pues obviamente hago ejercicio, troto y Ujú. como mejor porque yo no quiero otro infarto. Sí. Hablaste de la búsqueda de historias. Ya nos contaste que muchas personas, muchas de esas historias
que se cuentan en Séptimo Día y en la televisión son historias que la gente busca a los periodistas para contárselas. Y es el periodista el que hace, como tú lo dices, crecer un más con la investigación, llevar hasta las últimas consecuencias y averiguar muy bien el por qué. Pero a veces hay cosas que los televidentes no saben y es cómo hacer para encontrar, por ejemplo, que ustedes han entrevistado al jefe de las pandillas, por ejemplo, que te hable en cámara y que te diga cómo es que venden droga, que te hable en cámara y te diga cómo es que se prostituyen, cómo es que hacen la trata de blancas, etcétera. Cómo llegar hasta esas consecuencias y sobre todo teniendo en cuenta la importancia que te he escuchado muchas veces decir del rostro en televisión. De nada vale decir que Pablo Escobar, un ejemplo loco, que Pablo Escobar está vivo, no sé, y está en Europa, si Pablo Escobar no sale y no muestra su rostro y no dice aquí estoy. Entonces, ¿cómo lograr? Porque uno como periodista no solamente cuenta historias, sino también consigue personas que puedan contarlas y que no les dé pena, porque evidentemente salir en cámara no es fácil. Entonces, ¿cómo hacer para buscar esas historias y tener ese olfato periodístico? Bueno, detrás de cada historia de Séptimo Día o del Rastro, detrás hay un grupo de personas que yo denomino como los héroes invisibles. Uh-huh. Esos héroes invisibles son los productores y las productoras investigativas. Son periodistas de pura cepa que hace el periodismo más maravilloso que hay, que es escarbar y escarbar y escarbar, sin ningún ánimo o deseo de protagonismo. Ellos son felices levantando el teléfono y logrando conseguir información para nutrir esas investigaciones que terminan siendo ya realizados en el campo y frente a la cámara los reporteros. Uh-huh. Estos productores tienen una capacidad, además de procesar la información, de persuadir a alguien, porque mucha gente nos llama y quiere ofrecer la entrevista y quiere ofrecer la denuncia porque les conviene. Pero hay otras personas a quienes quizás no les conviene mucho salir por televisión. Hablemos de los acusados, de los señalados. Uh-huh. Ellos, pues, ¿qué van a querer salir por televisión si son los malos de la historia? Uh-huh. Estos productores contemplan y piensan con empatía y con psicología, ¿qué puedo decirle a esta persona para lograr que salga en televisión? Y casi siempre aplican lo que creo que es indudablemente el mandamiento número 1 de la persuasión, y es mostrarte claramente cuál es el beneficio para ti si tú me das la entrevista a mí. Uh-huh. No cuál es el beneficio para mí, o para Caracol, o para RCN, o para CMI, o para El Tiempo. No, ¿cuál es el beneficio para ti? Y si no hay un beneficio claro, pues es mercadeo y ventas básicas. Es como cuando uno va a comprar un carro y el vendedor te dice, oiga, José, es que si tú no compras este carro, tú no vas a poder llegar al trabajo bien. O sea, él te está hablando del beneficio. Uh-huh. Pues ese mismo concepto y principio lo aplicamos y no es fácil. No es fácil porque a veces el beneficio no es muy claro. Uh-huh. Como por ejemplo, Pero que te digo que cuenten los modus operandi de cómo opera una banda o cómo llevan tráfico de drogas o trata de blancas, que a veces he visto mucho ese tipo de temas y personas que salen y cuentan cómo es el proceso, el ABC de cómo, dónde lo compran, quién lo vende, cómo lo distribuyen. Entonces están vendiéndose como bobamente, o sea, a ver, esto lo va a ver todo el país, a ver, esto puede ser hasta un sí, elemento de material probatorio para lo que estás diciendo. sí, sí, pero fíjate que hay mucha gente en el país. Te voy a dar un ejemplo. Hace como 6 meses hicimos una investigación sobre robo, el incremento de robo de autos en parqueaderos de centros comerciales y de lugares públicos en el país. Un Sí. incremento alucinante
en robo de autos porque hay más autos y porque hay más ladrones. Bueno, el hecho es que una productora logró persuadirle a un ex ladrón de carros mostrarnos cómo él roba, dónde y cuándo. Un poquito de intermitencia, yo creo que ya vuelve Manuel, para no interrumpirlo. Manuel. Bueno, vamos a dar pie, mientras tanto, a las preguntas. Si quieren, vayan poniendo sus preguntas y comentarios para podérselas transmitir a Manuel. Estamos hablando de la magia de contar historias para televisión. Aquí dice José Vicente, ¿no le parece que en un país tan maltratado socialmente no es un poco amarillista contar estas historias para un rating? No, no, no. Yo personalmente no creo, porque historias hay un mundo. Simplemente, digamos que, claro, hay que contar, todas las historias son contables, son susceptibles a ser contadas. ¿Y por qué no querer conocer, por ejemplo, cómo están operando los ladrones en los centros comerciales para que usted prevenga un robo en su vehículo? Me parece clave, digamos, este tipo de elementos y de investigaciones periodísticas que le puedan servir a las personas de a pie, que le puedan ser de gran utilidad. Vamos a ver si Manuel se puede volver a conectar. Manuel, porque no te vemos por acá para seguir con nuestra transmisión. Voy a buscarte a ver si sigues. Además, porque me imagino que tienen varias preguntas y esa es la idea. Pregunten sin reserva, no hay ningún problema. Para eso es, creo que Manuel se nos desconectó. Esperemos a ver si vuelve. Miren, mientras tanto les quiero contar algo. Mañana en Sin Reserva vamos a hablar con Papa Jaime de las enseñanzas que nos ha dejado este proceso, este momento en el mundo. ¿Cuáles podrían ser esas enseñanzas que vamos a sacar de este momento? Y ojalá tengamos, podamos entender lo que nos está pidiendo el mundo para poder avanzar. Se habla mucho de transformación, pero bueno, algunos dirán que se transformen otros, yo soy el mismo, yo voy a salir a hacer lo mismo, yo no era una mala persona, pero a veces en pequeños actos, en pequeñas cosas, hábitos que hacemos en nuestro hogar, estamos dañando sin saberlo. Muchos, me incluyo, estamos haciendo y perjudicando nuestro planeta, estamos perjudicando al otro de la manera en que nos comunicamos en las redes sociales, la manera en cómo le escribimos al otro, en cómo nos estamos comunicando, en cómo estamos viendo al otro, la envidia, bueno, una cantidad de cosas que se pueden transformar y sé que lo podemos hacer. Vamos a esperar a ver si Manuel se puede reconectar. Aquí tenemos varias preguntas. Freddy Guerra nos dice, son temas que hay que tratar y contarlos como se debe. Claro que sí, Freddy Guerra es un gran periodista de televisión y aquí está de nuevo Manuel Teodoro. Qué bueno. Importante escuchar de los que saben. Una persona que tiene tanto recorrido, no estoy diciendo que es vieja, sino que tiene mucha experiencia haciendo esto porque es lo que lo apasiona y es lo que lleva haciendo ya durante muchos, muchos años. Manuel, vuelvo a escucharte de fondo, pero no veo tu cámara. No te ve. Aquí estoy. ¿Me escuchan? ¿Me Te ven? escuchamos, pero no te vemos. Y acuérdate que tú sabes la importancia y el impacto del rostro en televisión. Manuel nos decía alguna vez en ese taller que con este ejemplo realmente nos expuso y nos dijo todo. Y es, por ejemplo, no es lo mismo ver en televisión a James Rodríguez celebrando un gol él solito y sus gestos de alegría, que contrastarlos con los gestos de alegría y el fervor que hay, por ejemplo, en un estadio. ¿Cómo reacciona la gente ante ese suceso? Y otra cosa que nos decía de la importancia del rostro es, por ejemplo, cuando uno llega a un vivo, están transmitiendo porque, no sé, hay un incendio. Acepta, porfa. Aquí me está diciendo, perfecto, vamos a aceptar. Aquí te estoy agregando de nuevo. Esperemos a ver. Que es muy importante, a veces, y a él le pasó, llegó a la escena y empezó a grabar solamente el incendio y cómo se consumía, creo que era una fábrica, pero varias casas aledañas. Pero su colega de la estación, digamos que de la competencia, empezó a grabar fue la reacción de la gente, de cómo él perdía su hogar, de cómo veía que sus mascotas estaban adentro. Claro, para muchos puede ser amarillismo, pero a mí me parece que
los sucesos están, es un acontecer que está pasando. No podríamos centrarnos solamente en la conflagración, en el incendio, sabiendo que hay muchas personas que están perdiendo esto. Sería difícil contarlo de esa manera, simplemente mostrar el incendio y no mostrar a las personas que necesitan ayuda, el periodista por lo menos, eh, ayuda en ese momento porque necesitan tal vez justicia, apoyo del gobierno, apoyo de las personas de la ciudad, etcétera. Enviamos la invitación, por no, no me ha llegado, Manuel. La invitación como invitación no me ha llegado, pero ya también te envié la invitación. Esperemos a ver si volvemos a conectarnos aquí. A ver, vamos a invitar de nuevo a Manuel. Yo lo busco aquí, que aquí estás. Espérame, yo te invito a ver si. Eso es, agregar. Ahí te volví a agregar a nuestra transmisión. Si quieren saber algo más, bueno, aquí tenemos. Hola, hola, aquí Ahí estoy. está Manuel, ahí estás, Hola. perfecto. Bueno, corte comercial, ¿no? Necesitamos la pauta. Ya, aquí estás, no hay ningún problema. Bueno, entonces estábamos hablando, ¿en dónde quedamos? En la necesidad que tienen muchas personas de hablar y que entrevistaste a un ex ladrón que hacía este tipo de hurtos en los centros comerciales. Sí, y él, la razón por la cual él quería hablar básicamente es porque él pues ya estaba arrepentido y quería ofrecerle al público tips para evitar convertirse en víctimas de ladrones y él ya no estaba en el negocio, pero el hecho que él haya, no sé si por redención o por qué, pero quizás simplemente porque hasta un ladrón puede cambiar y convertirse en una persona buena y Ajá. tener una segunda oportunidad de resocializarse y ofrecer conocimiento útil para la gente. ¿Y qué más útil que saber que uno no debe parquear su carro en tal sitio, en tal hora y en tales condiciones, en la oscuridad? Porque si yo como ladrón seguiría siendo ladrón, pues te robaría el carro. O sea, eso es llegar a la fuente más verídica de lo que es información útil, pero digamos que lograr eso no es fácil. Por eso yo denomino a estos productores con quien trabajo y a todos los productores de televisión y de prensa que no salen o cuyos nombres no aparecen o cuyas voces no se escuchan como verdaderos héroes. Esos son los periodistas que están detrás sin ningún ánimo de protagonismo, que buscan la historia y que hace hasta lo imposible pues para que la gente esté informado. Además, la importancia que tiene de hacerle caer en cuenta a la gente de cómo está dando papaya, pero también de llevar esto hasta las autoridades para que verifiquen, bueno, si esto está pasando en nuestras narices y este es el modus operandi y ya lo sabemos cómo están operando, ¿qué están haciendo ustedes? Ahí es cuando el periodismo también toma gran fuerza, porque no es solamente mostrar cómo están robando y cuidado que así lo están robando, sino intentar prevenir llevando este tipo de información para que las autoridades realmente hagan el trabajo que deben hacer. Aquí hay varias preguntas, Manuel. Por ejemplo, Tatiana Sánchez nos pregunta, Manuel, ¿qué elementos debe tener una buena historia? Un saludo. Hola, Tatiana. Una buena historia primero tiene que ser veraz. Pues una buena historia para televisión periodístico. Uh -huh. Una buena historia periodística debe ser veraz. O sea, los hechos tienen que ser verificables y sustentables y las pruebas expuestas, porque tiene que haber objetividad. Una buena historia debería ser muy relevante para su audiencia. Cada medio tiene su audiencia. Caracol y RCN tienen sus audiencias. El periódico Portafolio y La República tienen otras audiencias. Semana tiene otras audiencias. Cada emisora tiene su audiencia. Si no estoy conectado con mi audiencia, si no estoy respetando su necesidad y lo que es interesante para ellos, pues la historia puede que sea buena, pero no estoy conectando con esa audiencia. Para televisión, la historia debería tener buenas imágenes y una forma de contar la historia aprovechando eso que es la pantalla. Y yo personalmente considero que una buena historia debería tener buenos personajes que generan emociones y sentimientos, porque no hay nada que conecta más al televidente con nuestro programa que la emoción expresada por los protagonistas de las historias.
Los protagonistas fuertes, que generan impacto, que generan un sentimiento, ayudan a que la historia sea digerible, que sea no solamente útil, sino también entretenido, porque a mí me gusta mucho el boletín del consumidor, pero hombre, la gente no lo ve porque pues es útil, pero no hay ningún elemento de entretenimiento. Entonces tiene que combinar esos elementos y ser contado de una forma. Ahí está la magia. Ahí está la magia de un buen reportero y que lo que distingue un buen reportero de otro reportero no tan bueno es la forma de contar la historia. Que te lleve a Porque, saborear, a olfatar, a olfatear, a sentir. sí, y Ujú. hacer cómo distribuir los elementos. Entonces yo vengo a la sala de edición con una entrevista, otra entrevista, una imagen, otra imagen, un puente en cámara, pero cómo Una organizar historia esos. lineal. Ujú. Exacto, de Llego tal con una forma. historia lineal y empiezo a jugar para dejar, eh, digamos, la resolución del conflicto o el final feliz o lo que sea al final. Exactamente, exactamente. Ujú. Hay unos reporteros maravillosos que con dos o tres elementicos logran contar una historia. Yo tuve un jefe en CNN en el año 89, cuando vivía en Nueva York, que una vez reunió a todos los periodistas y corresponsales en un solo lugar, en Atlanta, y nos preguntó a cada uno, usted como periodista, ¿qué considera que es la característica número uno de un periodista? Y uno dijo, tener buenas fuentes. Otro dijo, poder escribir utilizando un buen lenguaje. Otro dijo, tener buena presencia en cámara. Otro dijo, saber cómo entrevistar bien. Y el jefe dijo, todos dijeron cosas muy ciertas, pero ninguno le dio por donde es. Ninguno. Y él dijo, para mí, un buen reportero se caracteriza como alguien que sabe cómo contar historias. Ujú. Tiene su principio, su pico, su cuerpo y un buen final. Bien editado, sin tanta carreta y que provoca algo, que el televidente o el lector o el oyente diga, oiga, yo sentí algo Ujú. y aprendí algo también. Aprendí algo, sentí algo, descubrí algo. Yo creo que ese es también el secreto. Aquí preguntan, Manuel, ¿qué recomendación le das a las personas que están ahora haciendo contenidos digitales? Uy, eso sí es una pregunta que me reta mucho porque yo pertenezco, yo soy medio dinosaurio y ustedes que manejan el tema digital ahora, los millennials, pues tienen una muy gran responsabilidad. Ustedes están viviendo la era de la democratización de la información. Cuando yo Ujú. comencé hace 30 años a hacer esto, había canales de televisión y medios masivos y nadie más podía opinar sobre nada. Nosotros manejamos la agenda noticiosa y las conversaciones, punto. Ahora, ustedes en sus redes, a través de blogs, pueden opinar y pueden generar opinión de una forma democrática sin tener que depender de Caracol o de RCN o de nadie. Ustedes, y eso los obliga a ser supremamente responsables con la información, a respetar el hecho que una historia no es unidimensional y porque alguien dice algo, no es completamente cierto. Sean muy escépticos. Cuando una fuente te busca, entienda que esa fuente siempre tiene un interés. Entonces te va a llamar a decirte, oiga, el vecino nuestro es un pedófilo. Ujú. Pues un momento. Antes de sacar eso o reproducirlo, averígualo. Porque a lo mejor no es, a lo mejor ese vecino es el enemigo del tipo que te contó eso porque, no sé, le quitó la novia o le golpeó el carro en el parqueadero. Entonces hay mucha desinformación precisamente por eso, porque
El periodismo no es hablar, no es divulgar. El periodismo es investigar si algo es cierto y si no lo es preferible porque estamos hablando de medios masivos que pueden impactar al público. Ujú. Si tú hablas o escribes algo que puede afectar la reputación de alguien sin verificar la veracidad de eso, puedes dañarle la reputación de alguien sin saber que es cierto o no. Y aun cuando después sales diciendo no, pues voy a retractar porque Ya no es cierto, todas las ya que personas no se vieron esa cuenta, retractación. sí. Entonces nunca ha habido una mayor necesidad de respetar los principios fundamentales del periodismo, que son la verificación de hechos, contrastar fuentes, ser objetivo y no tener tanto afán de protagonismo y publicar cosas, a no ser que tenemos una Sí. absoluta certeza de que es cierto. Aquí hay una pregunta muy buena. Soy News 97 nos pregunta cuáles son los retos de profundidad en las historias digitales cuando a las personas en las redes les gustan los contenidos cortos. Yo no tengo nada en contra de los contenidos cortos. No tengo nada en contra de los contenidos cortos. Pero un contenido no tiene que ser largo para ser profundo. Mira, a mí me dieron algo una vez. Si usted quiere dar un discurso de 1 hora, necesita 5 minutos para prepararse. Si usted quiere dar un discurso de media hora, necesita 2 horas para prepararse. Pero si usted quiere dar un discurso de 2 minutos, necesita una semana para prepararse. No sé si tiene sentido. ¿Sabe por qué necesitas tanto tiempo para producir un discurso de 2 minutos nomás? Porque en esos 2 minutos tú tienes que enfocar Condensar. todo. Nosotros en Séptimo Día grabamos no menos de 40 horas de material para un programa de 40 minutos. 40 horas de material para un programa. Entonces tenemos que producir mucho para llegar a 40 minutos. Pero esos 40 minutos refleja la totalidad y la investigación contundente de muchos hechos que editamos. Si tú me puedes dar algo en 2 minutos, ojalá sea el resultado de algo que investigaste mucho, porque es muy fácil hablar por 2 minutos. Otra cosa es sintetizar una investigación profunda y darlo en 2 minutos. Ujú. Entonces, sí se puede, pero lo importante es lo que se hace antes. Hablemos de la parte de cuando el periodista llega a contar historias en caliente, en vivo y en directo. ¿Qué debe saber ese periodista? Bueno, nos quedan 2 minutos, qué pesar. ¿Qué tal si nos volvemos a encontrar, Manuel? ¿Te parece? Volvemos a citarnos de pronto para el viernes 10 de julio, ¿te parece? Para seguir hablando de este tema. Claro, claro, Bueno, qué chévere. encantado. A Entonces, mí este tema, porque ya nos quedan 2 minutos. claro que sí, claro que sí. Bueno, pues muchas gracias, Manuel. Un abrazo enorme. Espero que todo tu equipo pueda volver al ruedo muy pronto. Sé que están haciendo muchas cosas desde la casa. Varios amigos están ahí conformando tu equipo. Te agradezco mucho siempre compartir el conocimiento. Es muy importante y valioso para todas las personas que nos están viendo. Este live queda, por supuesto, en mi perfil, @JoseFDOPatino. Tantas preguntas que me quedan. Además, porque cuando uno medio conoce del tema, medio ha vivido, medio ha estado ahí, pues tiene muchas preguntas por hacer y muchas cosas que quisiera que las personas también conozcan. Entonces, por eso te convoco de nuevo. Te agradezco mucho. Un abrazo. Un abrazo para todos y cuenten conmigo siempre. Claro que sí. Muchas gracias a ustedes también por vernos y mañana los invito sin reserva a que hablemos con Papa Jaime sobre las enseñanzas que hemos tenido durante esta cuarentena. Vamos a reflexionar, vamos a hablar con este humanista que nos va a dar algunos tips, algunas ideas para las personas que aún pues no se hallan, que esta situación ha sido difícil, o las personas que ya encontraron un camino también que nos lo puedan compartir. Un abrazo para todos, nos encontramos mañana de nuevo de 5 a 6 de la tarde. Esto es Sin Reserva. Chao.